Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva serie. Vamos a hablar acerca del mal en el corazón del hombre. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Bueno, una de las cosas fundamentales que uno empieza a ver cuando lee el libro del Génesis es la necesidad de estudiarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerdo que hace algunos años, sobre todo para el ejército de los Estados Unidos, porque eso viene desde Estados Unidos, quisieron ponerle a los soldados un librillo. Recordemos que la Constitución de Estados Unidos está basada en la Biblia. Entonces, ¿qué hacían? A cada soldado le mandaban una copia de un Nuevo Testamento. Entonces, el soldadito, no sé si recuerdan esas copias de esos librillos pequeñitos azules aquí en Colombia, que en Estados Unidos tenían un color verde, verde oliva. Esos libros fueron traídos desde Estados Unidos, ¿sí? Y de hecho a cada soldado estadounidense le daban un tratadito de esos, pero solamente era el Nuevo Testamento. Entonces, yo recuerdo que eso era lo que tenían muchas veces en los colegios y le daban a uno porque venían las donaciones, ¿sí? Y les donaban a los colegios esos Nuevos Testamentos, esos libritos pequeños. Pero en realidad, ya tiempo después, cuando yo conozco de escritura, ya me di cuenta de que pues eso es una parte de la Biblia, no es la Biblia, ¿sí? Y es que ¿por qué se surgió ese pensamiento en algún momento de que el Nuevo Testamento era lo único que necesitaban los soldados en aquel momento para fortalecer su fe e ir a la batalla? Eso se hizo con el propósito de que las personas leyeran solamente el Nuevo Testamento porque creían en algún momento los estadounidenses que era lo único importante. Graso error. Porque cuando usted, por ejemplo, no lee el Antiguo Testamento, usted no entiende, uno, el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, las formas de Dios. No entiende ni siquiera de dónde provino la caída. Entonces, si usted no sabe en dónde erró, si usted no reconoce que en algún momento erró en la historia como humanidad, como raza, pues no va a entender tampoco la gracia. Y en muchas predicaciones yo les he dicho a ustedes que es necesario que uno entienda la gracia, pero es necesario que entienda antes que la gracia la norma, la ley. Y que al errar en la norma, al cometer el error, usted reciba la gracia. O sea, usted me va a decir, Fabián, que es necesario que yo cometa errores. Dios estableció que todo hombre sea mentiroso y que todo hombre está en pecado desde el mismo vientre de su madre. Y que todo ser humano viene errado. ¿Sí? A esto le llaman la iglesia tradicional católica, pues el pecado original, ¿no? Entonces, el pecado original fue con el que todos nacieron. Entonces, el tema es que hay muchas personas que nacen y ni siquiera son conscientes, ni siquiera de ese pecado. O sea, no son conscientes de que hubo un antepasado que condenó a toda la raza humana. Pero como le dan el Nuevo Testamento a las personas simplemente y les gusta el amor de Dios y creer y ver que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, según el libro de Daniel, y el Hijo de Dios vino y entregó su vida por cada uno de nosotros, eso a nosotros nos parece maravilloso, es la mejor noticia, pero nadie quiere conocer el carácter de Dios. Cuando usted no lee el Antiguo Testamento, usted está negando el carácter de Dios, está negando la ira, lo que le molesta a Dios, está negando, es más, está negando el proceso por el cual Dios trajo a la humanidad hasta Cristo. Es necesario que se lea el Antiguo Testamento. Entonces, ¿yo por qué digo que cuando usted empieza a leer el libro de Génesis, usted encuentra que es necesario leerlo todo? Mire, porque en el libro de Génesis se esconden grandes secretos. Hay cosas que llaman demasiado la atención. Pero si usted empieza a leer el libro del Génesis y lo lee acordándose de los muñequitos que le ponen a usted en Semana Santa, pues usted lo que va a tener es una imagen sesgada de lo que realmente sucedió. Y como lo dije en la predicación pasada en la serie del Gran Yo Soy, que también les invito a que se la vean,
Uno piensa que Adán estaba botado ahí contra el árbol, contra un árbol, y que había una raíz que desprendía una manzana y que se la ponía en la mano para que él la llevara a su boca. Uno cree que Adán vivía como un príncipe sin hacer absolutamente nada en el jardín del Edén. O sea, en pocas palabras, que era un vago. Entonces uno se lleva unas imágenes que en realidad no son, ¿sí? Entonces Dios plantó un huerto en el Edén y puso al hombre a que lo labrase, que lo administrase, y puso al hombre a que le pusiera nombre a los animales, lo puso de administrador. Pero para que el hombre supiera labrar la tierra, Dios mismo tuvo que enseñarle al hombre a rasgar la tierra, plantar las semillas, cerrar la tierra, regar, abonar, regar con agua, hacer todo este tipo de cosas con la semilla. Sino que nosotros tenemos como que esa imagen y como que leemos y leemos mal, leemos rápido, porque nuestro afán es obtener la santidad. Ese es un problema. Entonces nosotros creemos que con el hecho de leer la escritura somos santos. Con el hecho de ya solamente leerla, como que Dios nos está mirando desde el cielo y está ya sonriendo. ¡Ah! Qué muchacho tan cuidadoso, qué muchacho, mire cómo cuida su alma. No, este muchacho es mi orgullo. No, mire cómo lee. Y uno cree que Dios, mejor dicho, está anonadado viéndolo a uno leer la Biblia. Le recuerdo que los mormones basan su herejía en la Biblia. Los testigos de Jehová basan su herejía en la Biblia. Los adventistas basan su herejía en la Biblia. Les recuerdo que la Iglesia católica, apostólica y romántica basa su herejía en la Biblia. Entonces no es solamente leer la Biblia, es encontrar a Dios en la Escritura. Ese es el problema. Por ejemplo, les quiero enseñar algo muy chévere, algo que a mí me gustó. Por ejemplo, Dios empieza a crear el primer día, segundo día, tercer día, y al finalizar cada día vio Dios que esto era bueno y lo bendijo. O sea, bendecir es decir bien, hablar bien. Entonces, en ese momento Dios dijo, esto es bueno, esto es positivo, y vio Dios que era bueno. O sea, lo aprobó y lo aprobó con una palabra, así como dijo Dios, y sea la luz, con la misma boca que permitió que fuera la luz en los hombres, con esa misma boca dijo Dios, y fue bueno. Pero hay un momento en donde Dios maldijo. ¿Ustedes saben cuál es la primera maldición que se pronuncia en la Biblia? La primera maldición. ¿Alguno de los que está aquí sabe? No. Cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le haré ayuda idónea. O sea, fue algo que Dios como que empezó a crearlo todo y finalizando la creación dijo Dios, y esto es bueno. Pero cuando no se halló compañía para el hombre, ahí Dios dijo, esto es malo. O sea, cuando el hombre estaba en soledad y no se halló criatura que le hiciera pareja, dijo Dios, esto es malo. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es la primera maldición, fue lo primero que Dios dijo, contrario a la bendición. Cada día él dice, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Pero cuando llega donde está el hombre y el hombre está solo con las bestias, dice, hay algo que aquí no está bien. Hay algo que aquí no cuadra. Es la necesidad de que el hombre tenga a su cónyuge, a su pareja. Así no les parezca a muchas personas, pero es la realidad. La mujer es el complemento. Y pues bien, hoy quiero hablarles de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 trae uno de los textos más duros, porque inicia con una suspicacia, con lo que nosotros llamamos aquí con la maldita malicia indígena, con la perrada, como así le decimos aquí los colombianos, ¿no? Como con la maña, el truco, el trueque. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice, pero la serpiente era astuta. Aquí ya hay un momento oscuro en la escritura. Porque dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. O sea, la astucia que aquí se está mostrando es un momento oscuro que empieza a ver en dónde, en la escritura. ¿Y por qué digo oscuro? Porque igual que en Mateo capítulo 4, que lo vamos también a estudiar el día de hoy, quiero que usted preste atención a lo que yo le voy a decir. Mateo capítulo 4 y Génesis capítulo 3 tienen una concordancia increíble. Que si usted se pone a analizarla, Mateo capítulo 4 habla acerca de la tentación de Jesús, cuando él fue llevado al desierto. Y usted se va a dar cuenta, antes de leer Mateo capítulo 4, vamos a leer Romanos capítulo 5. Y aquí el apóstol Pablo entendió muy bien lo que simbolizaría el primer Adán
que fue Adán el que erró, y le mostrará a usted el segundo Adán, que es Cristo. Y de hecho en las Biblias, si usted va a Romanos capítulo 5 en el versículo 12, hay un título que dice Adán y Cristo. ¿Sí o no? Mire lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Está hablando desde el periodo desde Abraham hasta Moisés. Ahorita lo vamos a ver. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura de Cristo, del que había de venir, ¿sí? O sea, una figura que es algo que representa. No, o sea, la figura no es algo verdadero, ¿sí? La figura es básicamente como un modelo a escala. Entonces, quiero hacer un Ferrari. El ingeniero lo primero que hace es un modelo pequeño. Entonces, aquí le está diciendo, Adán es el modelo pequeño del que había de venir. Y el problema es que un modelo a escala, por ejemplo, de un carro no lo puede transportar a ustedes. Algo inútil, bonito, pero inútil. ¿Cómo la ven ahí? Maravilloso, ¿no? Pero el don no fue como la transgresión, o sea, porque Adán erró, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces aquí está comparando a Jesucristo con el primer Adán. Y con el don no sucede en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, cuando ustedes empiezan y terminan de mirar este texto, está haciendo una comparación de un modelo a escala, como el tabernáculo de reunión. Recuerden que yo les he enseñado acerca del tabernáculo de reunión y les he dicho que el tabernáculo de reunión es sombra y figura de Jesucristo. De la misma manera le está diciendo, Adán fue un modelo a escala de aquel que iba a venir. O sea, que con esto les voy a decir a ustedes algo que de pronto muchas personas no estén de acuerdo. Pero, y de hecho, vi a un niño que le preguntaba a un predicador que a mí me gusta mucho, llama John MacArthur. Pues el hombre a veces es cerrado en algunas cosas, pero John MacArthur le responde una pregunta a un niño que me parece que es interesante. Entonces, ¿por qué Dios permitió que entrara el pecado en el mundo? Dios sabía que iba a entrar el pecado en el mundo, ¿cierto? ¿Era necesario que entrara el pecado en el mundo? La pregunta es esa. ¿Ustedes qué dicen? Era necesario, completamente necesario. Y le voy a decir por qué, y posiblemente a usted no le guste esto que yo le voy a decir a continuación. El pecado entra al mundo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sin pecado no hay reivindicación, ¿sí? Sin el pecado no hay compra ni pago por el pecado. Por lo tanto, el humano, lo único que estaría hecho sería para ser una simple criatura, no para ser hecho hijo. Y aquí les digo algo que de hecho esta semana y la semana pasada subí algo de acerca de un predicador que a mí me gusta también escuchar mucho, es un argentino y el hombre decía, esto que les quiero comunicar, que el hombre decía que cuántos hijos Dios reconoce, cuántos hijos tiene Dios. Y entonces el entrevistador dijo, no, pues varios, él dijo, no, solamente Dios reconoce uno. O sea, solamente hay uno reconocido. Y el único al que Dios reconoce es a Jesucristo. Y usted va a decir, ¿cómo? Me va a decir, si es que la escritura dice que Él murió, sí, como unigénito para que Él fuera el primogénito, o sea, el primero entre muchos. Lo que pasa es que la escritura no se está confundiendo ni tampoco está negando lo que verdaderamente es la misión de Jesús, sino que simple y sencillamente Dios reconoce es a uno, a Jesucristo. Dios no lo puede reconocer a usted ni me puede reconocer a mí. Le voy a decir por qué. Porque nosotros aún estamos en una condición. Y esa condición fue heredada por nuestro primer padre, que ya no somos esclavos, porque ninguno, ni usted ni yo, a través de Jesucristo somos esclavos del pecado. Pero lo que Dios el Padre ve en mí, no es a Fabián, ve a Jesús en la vida de Fabián. Por lo tanto, Dios trata de ver mi vida y Jesucristo está en medio de Dios y mi persona.
Por lo tanto, no me ve a mí, ves a su Hijo. Si hay algo bueno en usted, es Jesucristo. Si algo tiene de bueno su existencia, es Jesucristo. Por eso es que el agradecimiento tiene que ser enorme. Porque si no fuera así, usted sería un hijo de condenación y un hijo de ira. Y estaría destinado para ser hecho para el día de la ira. Esa es la cuestión. Pero Dios nos hace hijos de Él, pero solamente a través de Jesús. O sea que Dios al único que reconoce es a Jesús. Solamente hasta el día en que nosotros seamos purificados y Dios nos cambia a nosotros las vestiduras cochinas, nos saque a nosotros esta mala corporabilidad, este mal cuerpo, esta mentalidad, la sarc del cuerpo, que es la carne, que en griego es sarc, es carne. Solamente hasta ese momento Dios nos podrá ver como hijos, pero no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Jesús. El único que va a ser merecedor de toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos es Jesús. No hay gloria humana, no hay gloria en ningún personaje. Entonces, desde ya yo le digo a usted, el único que Dios reconoce es a Jesús. Si usted tiene preguntas acerca de esto, por favor déjelo allí en el cajón de comentarios o comuníquese con nosotros. Nosotros le podemos resolver estas preguntas, pero lo más importante es que Dios lo mira a usted como hijo, pero no porque usted tenga la capacidad, sino porque Cristo mora en usted. Y Dios mira a Jesús, no lo mira a usted. Entonces, cuando el Padre mira a una persona y si esa persona tiene a Jesucristo, Dios se agrada. De lo contrario, no hay agrado. ¿Por qué no hay agrado? Porque lo que va a haber en uno es la cochina carne. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos la importancia del segundo Adán, o sea, de Jesús. El primer Adán, como está en Romanos capítulo 5, la embarró. Y dice que desde Adán hasta Moisés, a pesar de que no estaban los 613 códigos del Antiguo Testamento, aún allí había transgresión, porque todos heredaron el pecado original, como lo apodó la Iglesia Católica. Entonces, desde Génesis hasta Moisés tenían ese pecado. Después, cuando llega la ley a Moisés, los pecados empezaron a aflorar de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque cada vez que la persona conocía algún mandamiento, el ser humano tiene una condición que es el error. Va a tratar de errar. Y lo prohibido es lo más rico. Entonces los seres humanos empezaron a tratar de desviar la ley. Y trataron, por eso es que los judíos a veces trataban de, en aquel entonces de los hebreos, el pueblo de Israel, trataban de desviarse hacia otros dioses, porque no se querían someter a Dios, a pesar que en Éxodo capítulo 19 y 20 le dijeron a Dios, sí, le vamos a obedecer. Y en Deuteronomio 28, que es un contrato, ellos dijeron, sí, vamos a obedecer a todos los mandamientos que usted nos prescribe hoy. Pero al pasar el tiempo, claro, habían otros reinos, otros Baales y otros reinos que adoraban a multitud de dioses y esos dioses a veces eran más bondadosos en términos de norma. Y de hecho permitían la fornicación, permitían las relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, permitían muchísimas cosas, sacrificio de niños, permitían una cantidad de cosas. Era algo de verdad terrible. De ahí viene el tema de la sodomía, ¿no? Entonces, cuando usted mira, por eso el pueblo de Israel decía, no, es que el Dios que tenemos es muy estricto. Y cada vez inspiraba más a los sacerdotes a que le pusieran normas. Y de ahí se arma algo que nosotros conocemos como la Torá. ¿Sí? La Torá son los primeros 5 libros del Pentateuco o del Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces esa gente recibía y recibía y al conocer más mandamientos, pues no les queda otra cosa sino pagar, porque el pecado tiene una consecuencia. ¿Y cuál es? La muerte. La norma que está en el Antiguo Testamento es imposible de cumplir. Solamente hubo uno que la pudo cumplir y es Jesucristo. Pero recordemos que Él es 100% Dios y también vino en condición de humano. Él también tuvo hambre. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 4. Y entonces ya vamos a entrar aquí en Mateo capítulo 4, vamos a entrar en el estudio de cuerpo de lo que yo les quiero mostrar el día de hoy, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo anterior es como un abrebocas para que usted como que le guste esto que le voy a enseñar. Mire que hay algo interesante. Las personas, por ejemplo, al leer Mateo capítulo 4,
este texto se centra mucho en el ayuno, ¿no? Pero en realidad no miran la profundidad, no miran tampoco el paralelo que tiene con Génesis capítulo 3. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Hasta aquí nosotros vemos que Jesús se defiende de una manera maravillosa, ¿no? O sea, Satanás viene y lo tienta, y recordemos que aquí él tenía hambre. El primer Adán, en Génesis capítulo 3, no tenía hambre. ¿Tenía hambre? No, de hecho, la más astuta de todas, la abeja, la pilla, cogió y le dijo a él, de una manera muy suspicaz, le dijo: con que Dios os dijo que no podéis comer de todos los árboles. Mire la mentira. Lo primero que le dice, con que Dios os dijo que no podéis comer de todos los árboles que hay en Edén. Entonces, ella le dijo: no, lo que dijo Dios es que podemos comer de todos, pero del único que tenemos que abstenernos es de el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Cierto? Y usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Mateo capítulo 4 con eso? Cuando usted mira unos versículos atrás, en el versículo 13 de Mateo capítulo 3, usted va a encontrar algo que llama el bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús se abre el cielo, desciende el Espíritu de Dios como en forma de paloma o como paloma, y lo que empieza a pasar aquí a continuación es algo que viene a refutar Satanás en Mateo capítulo 4. ¿Qué dice Dios cuando se abren los cielos? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo primero que viene a hacer Satanás en Mateo capítulo 4 es decirle a él: si eres hijo de Dios. Pero aquí el Padre le está diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea que la guerra que empieza a establecer ahí la serpiente antigua llamada Satanás, que aquí está también, es refutar lo que Dios dijo con mentiras. O sea, Dios le dice a Jesús y le dice a todo el público: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Jesús se va a ayunar 40 días y 40 noches y tuvo allí hambre. Y vino el tentador. Y lo primero que le refutó a él fue lo que Dios le había dicho. Con que Dios os dijo que usted es hijo de Dios. Y en Génesis capítulo 3, lo primero que le dice a Eva es: con que Dios os dijo. O sea, Dios os dijo que no podéis comer de todos los árboles. Eva obviamente en ese momento dice: lo que dijo Dios fue que yo podía comer y podíamos comer de todos menos de uno. Entonces lo primero que hace la serpiente antigua llamada Satanás, recordemos que la palabra serpiente es Nahash, y Nahash es portador de luz. A Satanás le llamaban el lucero de la mañana, Lucifer, ¿no? Entonces, lo primero que hace Satanás es decirle una mentira disfrazada de verdad. Una mentira que en realidad es una mentira en potencia. Pone a dudar a la mujer, como quería poner a dudar a Jesús. Los pone a dudar. ¿Y por qué pone a dudar? Porque él es padre de mentiras y lo primero que trata de hacer es ponerlo usted a dudar. Si no, miran la mentira ahí. Dios en algún momento le dijo que de todos los árboles no podía comer. Le dijo eso de esa manera. Le dijo: guarden el Edén, de todo pueden comer, pero ese árbol a mí me pertenece. ¿Sí o no? La intención de Satanás es poner en duda la palabra de Dios. Como en Mateo capítulo 4 le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Satanás de una vez vino y lo tentó. La diferencia es que Jesús tenía hambre. Y la gran diferencia con el primer Adán es que Adán tenía que comer. Estaban en el paraíso. Y Jesús estaba en el desierto. Jesús jamás te va a exigir algo que él no haya primero hecho. O sea, él nunca le va a exigir a usted algo que él no haya estado dispuesto a hacer. Pero Satanás es muy astuto. ¿Notan la mentira?
Y esta mentira que le mete a ellos en Génesis capítulo 3 es una mentira como de, oigan, ustedes que son los esclavos de Dios, al cual Dios no les permite comer de todo. ¿Notan el veneno de lo que le está diciendo? Nada. Dios los puso a labrar, a hacer todo este tipo, pero no les permite comer de todos los árboles. Ustedes son esclavos. ¿Nota cómo hace Satanás? Pone inconformidad. Lo mismo sucedió en el Éxodo. Esto es maravilloso. Lo mismo sucedió en el Éxodo. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva por todo el desierto, ¿cierto? Y entonces allí en el desierto, lo que empiezan ellos es a tener hambre en el desierto. Pero como ellos tienen una naturaleza heredada por el primer Adán, lo primero que hicieron fue dudar de la palabra de Dios. La palabra era de que Dios los iba a llevar desde Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Y antes de sacarlos de allá, mire cómo es Dios. O sea, mire el carácter de Dios. Antes de sacarlos, hace prodigios, hace grandes cosas, muestra su poder, convierte el agua en sangre, les da plagas de rana, les da las langostas, hace que hasta se mueran los primogénitos y el primogénito de Faraón y lo saca. O sea que vieron cosas maravillosas y lo lleva por el desierto. Y en el desierto, lo primero que ellos hacen es empezarse a quejar. ¿Pero por qué se empiezan a quejar? Le hago yo a usted la pregunta, ¿por qué se quejan? Porque en ellos hay una naturaleza. La naturaleza que tienen ellos es la naturaleza ¿de quién? Del primer Adán, en donde nada les sirve, nada les gusta. Entonces, ese es el problema. La naturaleza que nosotros tenemos es una naturaleza caída, completamente caída. Usted quiere obedecerle a Dios, le voy a decirle a usted lo primero y el centro del evangelio. Jesús dijo, ninguno que quiera ser mi discípulo y viene con su sí mismo, no va a ser aceptado. O sea, ninguno puede ser aceptado con su sí mismo. Lo primero que yo voy a hacer es rechazarlo. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Por qué es que hay que negarse? Porque si usted no se niega, usted está igual al primer Adán y está aceptando su naturaleza caída. Y los seres humanos, desde un tiempo grandísimo hacia atrás, hemos tratado de aceptar a Jesús con nuestra naturaleza caída. Comprender a Dios con nuestra naturaleza caída. ¿Notan el peligro tan grande que es eso? Y usted dice, pero ¿qué peligro tiene aceptar a Dios con nuestra naturaleza caída? Que vamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel en Egipto, saliendo de Egipto, yendo hacia la tierra prometida. Vamos a empezar a pelear con nuestro Creador. Dios les provee el maná, que simboliza la palabra, pero se quejan de este pan tan blando, según muchas personas. Pan que no gusta. Están mamados de la Biblia. Entonces hay que hacerle caso a Dante Gebel, porque Dante Gebel dice que no hay que leer la Biblia. ¿Qué mamera esto? La parafrasea. Entonces la gente ya no lleva ni Biblia ni la lee. Y como le digo, hay muchos que creen que no hay que leer el Antiguo Testamento. Y niegan el carácter de Dios. ¿Notan eso? Y es lo mismo. Solamente que el segundo Adán sí pasó la prueba. Pero si usted trata de seguir a Dios en su carne, con su sí mismo, lo que va a pasar es que se va a reventar. Por eso es que cuando usted viene a Dios o Dios quiere, porque en realidad no es que usted venga, sino que Dios lo trae a usted de las narices y lo trae, lo primero que Dios empieza a pelear es con su naturaleza. Y usted empieza a sentirse rechazado. Llegó un momento en donde Pedro, siendo discípulo, vio la gloria de Jesús y dijo, aléjate de mí, Señor, porque no soy digno de ti. Porque es lo primero que nosotros hacemos, tratar de alejar a Jesús. Porque no queremos castigar esta maldita carne, la mentalidad de pecado. Sino queremos seguir a Jesús con la misma perrada, con lo mismo que hacía Satanás. Ay, con que Dios dice, no, pero yo me voy por este lado porque me parece más cerca. Ay, con que Dios dijo, no, eso no es así. Y ese man es como exagerado, ¿no? Entonces uno como que trata de buscar el atajo, la formita, como que, pero no, la Biblia es clara. O sea, cuando usted lee la Biblia es precisa. Y ojo que nomás he tocado 2 versículos de Génesis capítulo 3. O sea, el ser humano es tan necio, tan terco, que Dios entiende su naturaleza. Y a pesar de que el pueblo de Israel falló, él dijo, por amor a mí mismo. Ustedes no van a entrar,
y dejó que toda esa generación muriera en el desierto para entrar sus hijos. Por amor a mí mismo, porque lo prometí, porque lo dije, porque si me da la gana. Ay, esa parte a usted no le gusta, ¿no? Esa parte en donde Dios dice, a mí se me da la gana hacer esto y se va a hacer. Punto. Porque yo soy Dios. Entonces uno lo que quiere es torcerle la mano a Dios, ¿no? El yo decreto, yo declaro. ¿Sí? Yo decreto y yo declaro ¿qué? Dejen tanta payasada. Aquí se hace es la voluntad del Padre. Ni siquiera el Señor Jesús hacía su propia voluntad. Ni siquiera el Señor Jesús. Murió Lázaro. Y el Señor Jesús, cuando estaba aún en vida Lázaro, yo sé que le preguntó al Padre. Y antes de que resucitara Lázaro, le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Él ya sabía que tenía que llegar tarde. Él ya sabía que tenía que llegar en el momento del fallecimiento de Lázaro. Porque ya es día, después del tercer día. Pero como para Dios el tarde nunca es tarde, llegó en ese momento y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Notan eso? No es la manera del hombre. No es la perrada, la viveza, la suspicacia. No es. Es la forma de él. Él no hacía nada porque sí. Dice, las cosas que el Padre me manda es las que yo hago. Incluso antes de ir a morir, recuerdo la única vez que él pidió clemencia y le dijo al Padre que de verdad eso que iba a suceder estaba horrible. Fue antes de ser crucificado. Le dijo, Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pero si no, y el Padre lo entregó a muerto, ni siquiera, es que, mire, yo estoy impresionado a la gente que dice, yo decreto, yo declaro, yo digo, yo, mejor dicho, pulverizo, machuco, y hacen una cantidad de cosas. Hombre, si Dios le quiere bendecir, lo bendice, si no, no. Usted puede gastar todo su dinero en pactos, cosa que ya no es para el nuevo creyente, pero si Dios no quiere bendecirlo, no lo bendice. No es del que más corra, es del que él tenga misericordia. Acto seguido, ellos ven codiciable, y digo ellos porque son los Adán. Ahí el hombre no evade su responsabilidad. Fue una bendición que Dios le haya dado al hombre su mujer. Y es más, por una mujer vino el que reivindicó todo esto, que es Jesucristo. Eso está también escrito por el apóstol Pablo. Por una mujer entró el pecado, pero también por una mujer vino el Salvador. Amén. Ahora, ¿cuál es el árbol? ¿Cuál es el fruto del árbol? Que esta es la parte fundamental que yo quiero que usted se lleve el día de hoy. ¿Sería una manzana? ¿Sería una uva? ¿Sería una pera? ¿Sí? ¿Sería una piña? ¿Sería un aguacate? ¿Qué sé? No, sería un chontaduro. Un chontaduro. Y le echaron sal con limón. ¿Qué sería? ¿Qué se imagina usted? Borojó. Una patilla. Y escupieron las pepas o se las tragaron. ¿Qué será? No es ningún fruto. Esto es simbólico. ¿Cuál es el pecado? Adoptar la figura y el pensamiento de aquel que contradice a Dios. El fruto de la ciencia del bien y del mal que ellos consumieron fue dudar de su creador. Dudar. La duda en aquel que les había dado vida, aquel que los había puesto a reinar, les había dado todo, los había llenado el estómago, dudaron de la palabra de él. Ahí es donde viene el problema de la rebeldía, por la duda, por la suspicacia, por la perrada, por la abeja empanelada. ¿Me explico? Y usted dice, ¿cómo usted me sustenta eso? Porque el segundo Adán no dudó. El segundo Adán no dudó. Mateo capítulo 4. Cuando usted vaya, lo primero que le dice la serpiente antigua llamada Satanás a él es, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque escrito está. ¿Sí o no? O sea, si usted es el Hijo de Dios, convierta las piedras en pan. Lo primero que hace Jesús es responderle con Biblia. Por eso a mí me parece increíble que la gente no la lea. Lo primero que le dice es, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo lleva a Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Dudó?
No dudó. No dudó. Lo segundo, lo lleva al pináculo del templo y le dice, bótese. Y mire cómo es Satanás. Y por eso es que hay que tener cuidado al solamente leer la escritura y no buscar a Dios en la escritura, porque aquí lo va a manipular con la Biblia. Satanás va a tratar de manipularlo con la Biblia. Por eso le digo, de ahí vienen los testigos de Jehová, de ahí viene los sacerdotes católicos, viene el catolicismo, de ahí vienen los mormones. Mire, ¿a usted no les parece raro que todas esas sectas, católicos, testigos de Jehová, mormones, tengan un libro aparte de la Biblia? Y de ahí, de la misma Biblia, sacan un texto diferente porque Satanás de ahí apoya su doctrina. Testigos de Jehová tienen la atalaya. Los mormones tienen el libro del Mormón. Los católicos tienen el catecismo. La reinterpretación del hombre por sobre la escritura. Pero la escritura sana, de hecho al católico no le gusta que usted lea la Biblia. Al sacerdote no le gusta que usted lea la Biblia. ¿Notan eso? Y aquí Satanás empieza a atacar al Señor Jesús con escritura. Porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91. Pero el Señor Jesús no titubea. Le dice, escrito está en Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Y tenía hambre. Y le podía demostrar a Satanás, le podía demostrar de todo. Pero ahí se mira la humildad, el pensamiento, el carácter, la confianza en el Padre, en aquel que le había dado todo. Él entendía quién fue el que lo había hecho. El sometimiento. ¿Esto se parece a lo que hizo Adán? Para nada. Para nada. Lo último le dice, lo lleva a un monte muy alto, le mostró todos los reinos. Le dijo, si usted postrado delante de mí me adora, yo le voy a dar todo esto. Le voy a evitar que usted muera. Y usted va a reinar en esta tierra. Lo primero que hace Satanás con la mujer es dijo, sí, eso es pura mentira. El día que usted, sino que sabe Dios, mire, sino que sabe Dios que el día que usted coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, usted va a ser igual a Dios. Aquí le está diciendo Satanás, le está diciendo a Jesús, si usted me adora, yo le voy a entregar todo esto, porque sí, Señor, en ese momento reinaba. ¿Notan claramente esto que le estoy diciendo? Es lo mismo. Entonces se parece completamente en los dos textos. Génesis capítulo 3 y Mateo capítulo 4, Mateo estaba pensando este texto para presentárselo. Recordemos que el público de Mateo, de este libro de Mateo, este evangelio, es judíos. Este evangelio fue llevado a los judíos. Y Mateo les quiso mostrar con Génesis que el segundo Adán sí fue capaz de soportar la tentación y de redimir, de comprar a precio de sangre a la humanidad. El apóstol Pablo entendió esto a las 1000 maravillas. Por eso él dice que el don que Dios nos da a cada uno de nosotros es por gracia, por fe. Si usted hoy tiene algún beneficio de parte de Dios, inclusive aprender de salvación, ser salvo y ser hecho hijo de Dios, es por fe, por gracia. Y el primero que creó la fe, que creyó en la fe, que hizo la fe, la estableció en el corazón del hombre, fue Jesucristo, porque es el autor y consumador de la fe. Entonces, si usted tiene a Jesús, tiene a la fe. Si usted tiene a Jesús, tiene al pequeño grano de mostaza, que como él dijo, crece, tiene que ese grano de mostaza morir. Él ya murió por nosotros en la cruz. Morir, ser plantado en la tierra y crecer a tal punto de que sea un gran sicomoro en donde las aves del cielo vengan y hagan nido debajo de él. O sea, le va a dar sombra a las aves. Ya nosotros tenemos que entender que nosotros somos las aves. No estamos para andar en el suelo y él nos va a dar sombra. Entender eso es fundamental. No vamos nosotros a estar más por nuestra propia cuenta. Por eso les digo yo a ustedes, el pecado que tiene cada ser humano es condicional hasta cuando llega Cristo. Porque antes el pecado se apoderaba del ser humano. Y el ser humano lo único que podía hacer era hacerle caso al pecado. Ser hijo de ira.
de desobediencia, como lo dijo el apóstol Pablo. En otro tiempo ustedes andaban en vuestros delitos, en vuestras concupiscencias. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas, porque el nuevo Adán nos hace a nosotros una nueva criatura. Es un beneficio tremendo, pero de ahí nace la maldad de los hombres, de dudar de la palabra. Pero imagínense, hay gente que ni la lee, como tan siquiera va a dudar de la palabra. Es lo mismo. No la leen. Y sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, le es contado al ser humano por pecado. De todas maneras va a recibir la misma condenación. Esto es terrible. Ahí inicia la maldad del ser humano. La maldad del ser humano inicia desde el momento en el que usted deja de ver a Dios. Deja de confiar en su palabra. Y empieza a confiar en su perro interno. Su sí mismo. Su avispón interno. Su abeja interna. Abeja empanelada. Pero su abeja interna. En su paisa interno. ¿Sí? Y bueno, yo quiero a mis amigos los paisas, ¿no? Hago la aclaración. Pero es que también a veces son alguito culebreros. Venden un hueco, una olla express, le venden a usted una olla express sin tapa. Mire, de verdad, ese espíritu culebrero a Dios no le agrada. A Dios le agrada a la persona que es correcta, que viene en fe, que le cree y que no duda de su palabra. Por eso es que la palabra es tan necesaria. La palabra no es un juego. Pero en esto consiste. Y de una vez que la mujer probó el fruto, lo segundo que hizo fue compartir el fruto. Compartió el fruto con su pareja. Cuando usted tiene una mentira en potencia, trata de transmitírsela a otra persona. Claro, para la mujer dice que fue un árbol codiciable, hermoso a la vista. Y cuando usted tiene una mentira en potencia y se la cree, ahí es cuando usted empieza a venderle esa mentira a otras personas. Y lo peor es que usted se la crea. ¿Sí? Satanás vive creyéndose la mentira hace siglos. Se la hizo creer a la mujer y la mujer se la hizo creer a su marido. El hombre también, al ver el fruto, le hubiera dicho, venga, no, pero también fue codiciable. Y ella también le dijo, seremos iguales a Dios. Míreme, yo soy una abeja. Yo soy una mujer realizada e empoderada. ¿Sí? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y de una vez le metió ese chascarrillo al hombre y tome. Sí. De verdad, ¿no va a comer? ¿No va a comer? Ay, será princesa. Es lo que yo creo que le diría, no, es broma. Pero la verdad, o sea, es que esto es muy serio. De verdad, esto es un tema serio. Nos parece chistoso en este momento, pero es la realidad. De verdad, que cuando usted mira desde el versículo 1 hasta el versículo 7, lo único que usted queda es horrorizado. Porque es la condición que nosotros padecemos. En serio. El ser humano padece de esta enfermedad. Todo ser humano después de Adán nace enfermo. Todos nacen enfermos. Se los voy a mostrar en Génesis capítulo 5. Mire, es que esto es un problema. Porque siempre, ay, no todos somos hijos de Dios. Es que Dios nos ama a todos por igual. Mentira. Primero ya le dije que solamente Dios reconoce a un hijo. Lo primero. ¿Sí? Ahora, Dios nos da a nosotros la posibilidad de ser adoptados y ser hechos hijos de Dios en Cristo. Pero aún Cristo es la condición para que nosotros podamos ser hechos hijos de Él, ¿cierto? En Génesis capítulo 5, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hasta ahí hay un punto. O sea, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Como criatura, como creación de Él, Él podía hablar con Dios, podía entender a Dios, tenía comunión con Dios, ¿cierto? En el capítulo 2, en el versículo 2, perdón, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, los dos son los Adán. La palabra Adán es una palabra genérica para hablar del género femenino y el género masculino. Los Adán, del ser humano, para hablar en realidad del ser humano. El día en que fueron creados. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. El hijo de Adán ya no era a imagen y semejanza de Dios,
ya es imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. Pero Adán ya aquí es un ser caído. Recuerde que Set nació después del relato de Caín y Abel. De hecho, Set es de hecho, Eva dijo, porque Dios me ha dado a alguien en lugar de Abel, el que mató a Caín. ¿Mm? Ya era un ser caído. Y todos nacieron con ese maldito fruto de la ciencia del bien y el mal dentro de sí mismo, de su corazón. Yo también nací así. Solamente cuando vino Cristo, a nosotros se nos es dado la capacidad de dejar los grilletes a un lado y decirle no al pecado. Y en el transcurso de todo este estudio les voy a mostrar que eso es así y cómo Jesús empieza en el Antiguo Testamento, porque a Jesús se le ve en el Antiguo Testamento, empieza a soltarle los grilletes a las personas que viven por fe. Y de ahí vienen los héroes de la fe. Y héroes de la fe porque vencieron el mal. Y el mal se vence con la fe en la palabra de Dios. Por eso es que Dios se agradó tanto en Abraham, porque le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Cuando usted empieza a leer, ¿sí? Usted mira que en el versículo 7 de Génesis capítulo 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero hablarles acerca de la desnudez. La otra semana voy a hablar acerca de la justicia del hombre, les invito a ver ese estudio. Obviamente, la justicia del hombre solamente es maldad, porque la justicia que los hombres imparten es una justicia amañada, perversa. Por eso usted mira corrupción en todo lado. Pero la justicia de los hombres es una manera amañada de ver a Dios. Y les voy a decir por qué. Cuando Dios viene y busca al hombre y a la mujer, lo primero que hace es llamarlos. Obviamente él sabía dónde estaban, pero ellos tuvieron vergüenza porque estaban desnudos, ¿cierto? Al encontrarse a ellos desnudos, ellos tuvieron temor de Dios porque no viera Dios la desnudez de ellos, el pecado. Amén. Entonces lo que sucede acá es que dice que fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Pero por qué fueron abiertos los ojos? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué esta expresión en la escritura? ¿Cómo así que fueron abiertos los ojos de ellos? ¿Que no los tenían abiertos, los ojos de ellos? ¿Que ellos no los tenían abiertos? ¿Ustedes qué piensan que es eso? Lo que pasó es que cuando usted tiene a Jesús, cuando usted tiene a Dios, su realidad, su manera de ver las cosas, es la manera de Dios, es la forma de Dios. O sea, cuando usted tiene a Jesús en su vida, usted va a empezar a mirar con la mirada de Dios. ¿Sí o no? Esos ojos solamente los permite tener abiertos Dios. En el mundo y en la vida espiritual, recordemos que podían convivir con Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cómo así que fueron abiertos sus ojos? Fueron abiertos a ellos mismos, a lo que ellos querían ver, a cómo ellos tergiversaban su realidad, de acuerdo a la concupiscencia, a la maldad y al conocimiento. ¿Me explico? O sea, no fue que, mejor dicho, se dieron cuenta de la matriz, no. A lo contrario, se metieron en la matriz. Y ahora valoraban cosas que ni siquiera Dios les había enseñado a valorar. Y lo que primero que ellos hacen es tratar de cubrir su desnudez. Pero antes de todo eso, Jesús establece algo fundamental para que usted y yo lo entendamos en el día de hoy. Solamente Él le da la visión correcta. ¿Por qué? Porque ellos lo primero que hacen es empezarse a preguntar ¿por qué estamos desnudos? La desnudez es el pecado. Sombra y figura del pecado. El modelo a escala. La vergüenza. ¿Quién nos avergüenza a nosotros? Entonces, Jesús establece que a través de Él nosotros vamos a poder ver correctamente el pecado y la justicia. Por eso es que Él habla acerca, el discurso de Jesús es un discurso completamente distinto. Porque el discurso de Jesús se basa en ¿qué? No en lo que a usted le parece justo, ni correcto. Bueno, según la ley de Moisés, apedrien a esta mujer. Sí, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es juzgar con justicia.
Para nosotros el juzgar con justicia es establecer mi justicia por encima de otra persona, para sentirme bien. ¿Sí es así o no es así? Entonces la justicia es una justicia permeada, o sea, es una justicia que es una justicia que no es justicia. Y la pregunta de Dios, ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿Por qué les pregunta eso? Porque cuando ellos murieron, la imagen y los ojos que ellos tuvieron de ahí en adelante fueron los mismos ojos de la serpiente antigua llamada Satanás. Una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo era esta: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdadera fidelidad que es en Cristo Jesús. Los verdaderos ojos que usted debería tener son los que le permiten a usted la escritura. Pare de contar. ¿Ya notan la necesidad de la escritura? Ahora, ¿notan usted la necesidad de dejar de depender de su sí mismo? Ahí usted dice, tengo que atacarlo. Tengo que atacar a mí mismo. Yo a veces tengo pensamientos de superioridad, tengo pensamientos en donde me gustaría ver a aquellas personas que se han burlado de mí porque me han hecho guerra, cualquier cosa. Mi pensamiento es, los voy a ver chiquitos algún día. Voy a estar por encima de ellos. No les voy a ustedes a mentir, yo también soy un ser humano que erro. No les voy a decir a usted mentira, que a mí no me duelen las cosas. Pero gracias a la escritura, gracias a la palabra que Dios me ha dado y que me ha encomendado, es que cuando tengo esos pensamientos, viene la escritura y me recuerda de que yo no soy nadie, no soy nada. Y de que lo que yo tengo, lo tengo por misericordia. Y de que tengo que apoyarme no en mi pensamiento, no en mi ira, no en mi rabia, no en mi resentimiento, sino en el amor de Él. Y ahí es cuando todos esos pensamientos estúpidos se disipan. Y me doy cuenta de que yo no tengo nada, no soy nada, y que por lo tanto lo único que yo puedo tener es a Cristo. Y si hay algo bueno en mí es Jesús. Pero créanme que todos los pensamientos se disipan. Pero yo tengo la palabra en la cabeza. A mí se me facilita porque todos los días estoy pensando en esta labor. A mí se me facilita porque hago videos acerca de la palabra, estoy meditando la palabra. Ya el día lunes estoy pensando en predicar el sábado, estoy meditando toda la semana para poderles dar este discurso que ni siquiera es mío, es de Dios. Y eso me facilita a mí las cosas. Pero le hago yo una pregunta a usted, mi querido amigo, que difícilmente lee la escritura. Cuando venga Satanás y le diga, oiga, si usted es un hijo de Dios, ¿por qué usted está así? Oiga, si usted es un hijo de Dios, ¿por qué le está pasando esto? ¿Le iba mejor en el mundo? No le iba mejor en el mundo. Entonces, oiga, sí, cuando no buscaba de Dios me iba mejor. Tan tonto yo. Claro, pendejo, porque usted estaba en sus pecados. Usted era hijo de ira y así le encanta tenerlo a Satanás a usted. Claro, Satanás no le va a estorbar allá. Obvio. Pero cuando usted viene a Jesús, la cuestión es a otro precio. Aquí no hay maña, no hay truco, no hay abeja, no hay astuto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, capaz de partir el alma en dos y discernir. Mire, discernir. Discernir es un colador, es un filtro, en donde entra toda su basura, pero solamente sale lo verdadero. Con Dios funciona así. Y si usted cree que es más abeja que Dios, Dios lo va a sacudir, lo va a cernir, hasta que su discurso cambie de ser abeja, avión, astuto, a ser alguien que entienda que no es nada ni es nadie. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Le gusta a la gente? No. ¿Por qué no le gusta a la gente? Porque allí Dios va a tomar a ese creyente y lo va a poner en regla, en disciplina. Porque Dios al que toma por hijo corrige, al que ama le azota. ¿Tiene problemas? Posiblemente se los puso Dios. ¿Tiene dificultades? Posiblemente Dios lo tiene a usted ahí. ¿Para qué? Para que Él sea ese filtro que lo pueda usted limpiar. Y para que usted dependa de la escritura y dependa de Él. Esa es la realidad. Es mi realidad. Es la realidad de esta persona que le está predicando a ustedes. Yo he estado por procesos
durante muchísimo tiempo. Yo le agradezco a Dios, tengo que confesarle a usted, le agradezco a Dios por los procesos, pero han habido ocasiones en donde yo me molesto demasiado con Dios porque duele demasiado. Pero al terminar la ecuación y al terminar el ejercicio, me ha permitido ver las cosas desde otra perspectiva. Ya para mí lo justo no es lo mismo que consideraba justo en algún momento. Para mí lo justo es otra cosa. Claro, sigo cometiendo errores, sigo cometiendo fallas, sigo errando, sigo siendo una persona fraudulenta en algunas cosas, claro que sí. Y posiblemente lo seguiré siendo hasta el día en que me muera. Pero yo planeo y espero y aspiro a que esos errores disminuyan con el tiempo cada día más. Quizás si en algún momento usted me conoce como pastor, tendré mis problemas de carácter, de temperamento. Me podrán de pronto pensar que yo soy un grosero. Podrán de pronto pensar de que yo soy alguien altivo. En algún momento van a ver alguna falta mía y de ahí se van a pegar. Pero yo les voy a decir a ustedes una realidad. Todos estamos en la misma carrera. Todos los hijos. Todos aquellos que reciben a Jesús. Estamos en la misma carrera. Y en esta carrera no es el que cogió y primero arrancó. No. En esta carrera es del que Dios tiene misericordia y al que Dios le permite avanzar. Espero que entiendan esto. La maldad en el corazón del hombre y el fruto de la ciencia del bien y el mal es la duda acerca de la palabra de Dios. Dudar. Desde el momento en el que ellos dudaron, ya habían consumido el fruto de la ciencia del bien y el mal. ¿En dónde? En el corazón. Ya lo demás de comerse un chontaduro, un pedazo de guanábana o una patilla, ya en realidad eso era un formalismo. Ya ellos habían decidido su camino. Muy contrario al segundo Adán, que decidió su camino, y ese camino era obedecer al Padre, sin mirar hacia ningún lugar. La obediencia es importante, por eso es que cuando se le es quitado el reinado a Saúl, lo primero que le manda decir Dios a Saúl es, ¿qué es más importante? Lo más importante no son los sacrificios, lo más importante es el oír y prestar atención. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas quehaceres, pero solamente una cosa es necesaria y es escuchar mi palabra. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Contáctenos, búsquenos a través de las redes sociales. Recuerden que nosotros también estamos en Palabra y Verdad, Fabián Mejía Oficial, y también estamos en otras redes sociales como TikTok y estamos en Instagram. Espero que por favor nos busquen allí en nuestras redes sociales. Comparte, denle like, suscríbase, que con esto nos ayuda un montón. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.